Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 3 de la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado en Matemáticas de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de las coordenadas cilíndricas y esféricas. Vamos a comenzar viendo cómo podemos definir este cambio de coordenadas y la utilidad que tiene cuando trabajamos con puntos en el espacio. Entonces, aunque queremos trabajar con las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, vamos a empezar por un paso previo, un caso más sencillo que seguramente conozcamos, que es lo que conocemos como coordenadas polares. Es decir, vamos a trabajar primero en el plano. Entonces tenemos aquí las coordenadas polares. Entonces, supongamos que tenemos un punto P, que podemos llamarlo de coordenadas x0 y su 0, del plano R2. Entonces hemos visto que podemos representarlo del siguiente modo. Es decir, dibujamos nuestro plano cartesiano con los ejes de coordenadas o los ejes cartesianos y decimos, bueno, pues por ejemplo, siempre dibujamos positivo, pero no tiene por qué ser así. Decimos, bueno, pues vamos a ponerle por ejemplo aquí el punto x0 y su 0. ¿Eso qué significa? Significa que esta primera componente toma el valor x sub 0, mientras que esta segunda componente toma el valor y sub 0. Pero resulta que asociado a este punto no está únicamente el punto, sino que también podríamos construir el vector correspondiente, es decir, el vector que va del 0 hasta el punto P. Y aquí teníamos entonces el vector que le podemos poner si queremos una P flechita. Claro, ¿qué ocurre entonces? Que asociado a un vector tenemos dos elementos. Bueno, tenemos tres elementos en realidad. La dirección, que es la recta imaginaria sobre la que está apoyado el vector, el sentido y el módulo. Pero en este caso lo que nos va a interesar va a ser el módulo, es decir, cómo de largo es este vector, es decir, esta cantidad de aquí. Queremos ver cómo de largo es ese vector y podemos llamar R a dicho módulo y el ángulo que forma nuestro vector con el eje de las X. Podemos llamarlo alfa, tita, depende de la notación, puede ir cambiando en función de la persona que lo tome. Claro, ¿y cómo podemos sacar entonces la relación que existe entre las componentes x0 y su 0 y el ángulo alfa y el r? Bueno, nos fijamos en que aquí lo que tenemos precisamente es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en el triángulo rectángulo que se forma, lo que tenemos entonces aquí es este triángulo rectángulo, en el que aquí tengo el ángulo recto, aquí tengo el ángulo alfa, este segmento de aquí es de este punto a este punto que mide x sub 0, este segmento vertical, este del 0 hasta el y sub 0, mide entonces y sub 0, y este trozo que tenemos aquí, la hipotenusa, es el módulo del vector que hemos llamado r. Luego, usando la definición de las razones trigonométricas, obtenemos que no se nos olvide que inicialmente las razones trigonométricas seno y coseno se definen sobre un triángulo rectángulo, generalizándose luego ese concepto para un triángulo arbitrario. Pero entonces nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa es por definición el cateto contiguo del triángulo rectángulo
con respecto al ángulo que tengo, pues si este es el ángulo alfa, el triángulo rectángulo tiene dos catetos, el x sub 0 y el y sub 0. El contiguo es el que tiene pegado al lado, el opuesto es el que está justo enfrente del ángulo alfa, por lo tanto sería cateto contiguo x sub 0 dividido entre la hipotenusa, que sería r. Por lo tanto obtenemos una primera relación que nos dice que x sub 0 es igual a r por el coseno de alfa. Y de forma análoga, el seno de alfa sería igual al cateto opuesto, que sería el i sub 0, dividido entre la hipotenusa, que vale r. O lo que es lo mismo, tenemos que i sub 0 valdría r por el seno de alfa. Y esto es lo que se conoce como las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque ahora el punto P, en vez de estar expresado en función de un valor x sub 0 e y sub 0, está expresado en función del módulo y del ángulo que forma con el origen. Es decir, tenemos las siguientes relaciones. O bien podemos utilizar el cambio, que normalmente en vez de ponerlo con x0 se pone simplemente una x. Decimos, pues la x va a ser r por el coseno del ángulo que forman, e y va a ser r por el seno del ángulo que forman, teniendo en cuenta que r, como es una distancia, tiene que ser un número positivo, es decir, tiene que estar entre. Aquí hay debate en función de si ponemos el 0 abierto o el 0 cerrado. Si ponemos el 0 cerrado, eso significa que puede tomar el valor 0, pero claro, solamente hay un punto que valga 0, y el único punto que tiene módulo 0 es el elemento 0. Por lo tanto, puedo decir, bueno, excepto en el caso del 0, que es el único caso tonto entre comillas, el resto de valores son todos estrictamente positivos, entre 0 y más infinito. Y luego el ángulo alfa, uno puede decir, bueno, sabemos que el ángulo, cada vez que doy una vuelta, el ángulo se repite, entonces es congruente en ese sentido. Es decir, no hace falta que demos dos vueltas, simplemente con que demos el valor más chico entre 0 y 2pi es suficiente. Y por convenio suele ponerse cerrado en 0 y abierto en 2pi. ¿Por qué abierto? Porque bueno, porque así no repetimos valores y de este modo tenemos una aplicación biyectiva. Porque si lo dejásemos cerrado, el 0 y el 2pi son técnicamente el mismo ángulo, porque tienen los mismos valores el coseno y el seno, las relaciones trigonométricas. Entonces lo dejamos abierto y tenemos una relación biyectiva. O también podemos buscar la relación contraria, que es decir, bueno, aquí tengo lo que vale la x en función de r y alfa y lo que vale la y en función de r y alfa. Pero análogamente podría hacer el cambio inverso, que es decir, bueno, la r tiene que ser elevando al cuadrado, se me simplificaría y tendría que la r tiene que ser x cuadrado más y al cuadrado, y el alfa tiene que ser dividiendo el seno entre el coseno, que ya la tangente, y entre x, y nos queda entonces el arco tangente de y partido por x. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que en realidad esta definición de arco tangente estamos realizando un uso de notación, porque nosotros tenemos que utilizar aquí que el arco tangente no siempre tiene inversa. Tengo que elegir el sitio en el que tiene inversa, y cuando no me salga, entonces hacemos nosotros las cuentas de o le sumo 2pi o le sumo pi al valor que me dé, para saber si el ángulo que estoy tomando, el punto que tengo, lo tengo en el primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Porque la calculadora o este modo siempre me devuelve un valor del primer cuadrante o del cuarto cuadrante, por lo tanto tengo que ver si le sumo yo algún valor o no, ¿de acuerdo? Pero esto sería el caso de las coordenadas polares, es decir, cómo podemos transformar un punto, conociendo su componente x y su coordenada y, a un punto en el que conozco el módulo y el ángulo que forma con el origen, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, una extensión natural se dice, bueno, estamos trabajando en el plano, ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir una dimensión. Y en lugar de trabajar en el plano, vamos a trabajar en el espacio euclidio, es decir, en dimensión 3. Y surgen entonces las coordenadas cilíndricas como una generalización del caso a coordenadas polares, pero en un espacio de dimensión 3. Entonces vamos a introducir ahora, ya por fin, las coordenadas cilíndricas. Entonces, como hemos comentado, suponen la generalización
natural de las coordenadas polares al espacio euclídeo R3. Entonces, si tomamos ahora un punto P, que es el punto x0 y su 0, z0 perteneciente a R3, podemos representar el punto de la siguiente forma. Dibujo nuestro espacio y tengo aquí mi punto. Ponemos aquí el origen, mi punto P, que sería el punto x0 y su 0, z0. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este punto? Pues con este punto lo que vamos a hacer va a ser proyectar horizontalmente, de forma perpendicular hacia el suelo, su sombra. Claro, de este modo, ¿qué pasa? Que entonces puedo medir la distancia que hay desde el 0 hasta... Pensaba que le había puesto un azul. La distancia que hay desde el 0 hasta la sombra proyectada en el suelo. Claro, y esto nos permite construir el siguiente triángulo rectángulo. Este valor que tenemos aquí. Si nos fijamos en este triángulo rectángulo, aunque esté en perspectiva, ¿qué le pasa a este triángulo rectángulo? Que lo que vamos a hacer es llamar R a esta distancia que es la sombra proyectada sobre el suelo. Claro, de este modo tenemos entonces un primer triángulo que ¿qué nos daría? Tendríamos un triángulo, ya lo podemos colocar así dibujado en vertical. ¿Qué sería? Este es el ángulo recto y ahora este ángulo lo vamos a llamar como queramos. Por ejemplo, normalmente es habitual llamarlo o alfa o tita. Decir, bueno, venga, vamos a ponerle tita, que es el nombre habitual que solemos poner. Entonces se corresponde con este ángulo tita, ¿verdad? Hemos dicho que la hipotenusa es R. Esta distancia que tenemos aquí sería el punto x sub 0. Por lo tanto, este lado mide x sub 0. Mientras que esta distancia que tenemos aquí es el valor y sub 0. Lo cual significa que todo este lado mide y sub 0. ¿De acuerdo? Claro, y de este modo, ¿qué nos permite construir nosotros? Pues de forma análoga a cuando trabajábamos con las coordenadas polares, obtenemos que, usando las razones trigonométricas, de nuevo obtengo que R sería igual, que la x sub 0 ya al final despejando sería igual a R por el coseno de tita, mientras que la y sub 0 sería igual a R por el seno de tita. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué pasa con la componente z? Pues lo que hace las coordenadas polares es decir, nos da igual en el sentido de decir, mira, yo simplemente cojo el valor correspondiente, la proyección perpendicular sobre el eje Y, sobre el eje Z, es decir, que esta distancia de aquí es simplemente el Z sub 0. Y como esa no la estamos tocando, el cambio a coordenadas cilíndricas viene dado por la componente X, la llamamos R coseno de tita, la componente Y la llamamos R
seno de tita, y la componente z la dejamos como z. Y esto sería con r perteneciente al intervalo 0 más infinito, con tita perteneciente al intervalo 0 cerrado, 2pi abierto, y la z era una componente que estaba en R, pues la z sigue estando en todo R. Es decir, lo único que estamos cambiando son las dos primeras componentes y la tercera la dejamos igual. Que decir, bueno, que hemos añadido una dimensión. Bueno, pues vale, pues esa dimensión no nos importa. Es como hacer un cambio a coordenadas polares, pero en dimensión 3. La tercera componente la seguimos teniendo ahí, pero no la tocamos. Y dice, bueno, esta no es la única opción. Hay otra opción un poquito más compleja que sería las coordenadas esféricas. Entonces vamos a ver cómo con el mismo razonamiento geométrico podemos obtener las coordenadas esféricas. Entonces, sea ahora P de x0 y su 0, z su 0, perteneciente a R3, ¿de acuerdo? Y representamos el punto de la siguiente forma. De nuevo estamos en dimensión 3. X, Y, Z. Solo que ahora tengo aquí mi punto P. Vamos a ponerle un poquito más para abajo. Bueno, no, ahí está bien. P, que sería el punto X0, Y su 0, Z su 0. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de llamar R a la proyección, lo que me interesa es el vector que une el origen con el punto. Es decir, esta distancia es lo que vamos a llamar R. Y dice, claro, el problema es que entonces esto está en dimensión 3. Esto no está pegado a la pared, sino que lo que está diciendo es que si yo proyectase este punto sobre el suelo, ¿verdad? Entonces nos daría una sombra que sería esta sombra que tenemos aquí, por ejemplo. Antes esta sombra de aquí abajo era lo que habíamos llamado R, y ahora lo que llamo R es a esta parte de aquí. Si nos fijamos en este triángulo, aunque está en perspectiva, esto que tenemos aquí es un ángulo recto, porque estoy aquí haciendo la proyección perpendicular con el suelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto aquí estamos hallando un ángulo recto. Y aquí hay dos opciones. Normalmente los matemáticos tomamos este ángulo que forma el segmento R con el suelo como el ángulo que me interesa. Pero los físicos suelen tomar normalmente este ángulo de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, por seguir la misma notación que utiliza el libro, a este ángulo de aquí es el que vamos a llamar, o el que vamos a tomar como el ángulo correspondiente, que va a ser el ángulo φ. ¿De acuerdo? Claro, si nos fijamos, también veo que esta sombra me está generando otro triángulo. Podemos ver esta sombra y con este segmento ver qué ángulo forma con la parte de las X, ¿verdad? Y eso me daría este triángulo de aquí, que es de nuevo aquí el triángulo recto que había considerado en el triángulo rectángulo que habíamos considerado en el ejemplo anterior de las coordenadas cilíndricas. Y este ángulo de aquí es el que llamo yo tita. Claro, entonces vamos a ver cuáles son los dos triángulos que obtenemos, ¿verdad? Por un lado tenemos este triángulo de aquí, lo que pasa que este no me gusta, porque aquí no tengo el ángulo φ. Entonces, en vez de tomar este, voy a tomar el correspondiente, que sería este triángulo que tengo aquí. Y este va a ser mi ángulo recto, ¿vale? Entonces, por un lado, en perspectiva ya tengo este triángulo que está ahí arriba, que sería aquí el ángulo recto. Este ángulo lo llamo φ. Y esta distancia es r, ¿verdad? Además veo que el punto que va de aquí a aquí arriba es la altura z sub 0. Pero entonces aquí hay varias cosas que no conozco. Es decir, no conozco este trocito de aquí. No es el x0 ni... No, es este segmento de aquí. Claro, ahora cuando me voy al otro triángulo, y lo dibujo aquí también en perspectiva, tendría aquí el ángulo recto, tendría aquí el ángulo θ. Esta distancia sería el punto x sub 0, es decir, todo esto valdría x sub 0, mientras que esta distancia
sería el punto y su 0, por lo tanto de aquí hasta aquí sería el trozo y su 0. ¿Y quién es este segmento que tengo aquí? Esta hipotenusa coincide con este cateto de aquí, es decir, es también el trozo que desconozco. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser escribir las distintas ecuaciones de las razones trigonométricas de cada ángulo para ver qué podemos obtener. Entonces observemos que si yo calculo el coseno de θ, me daría el cateto contiguo, que en este caso sería lo que desconozco, el cateto contiguo, que sería el x sub 0, entre lo que desconozco, mientras que el seno de θ me daría el cateto opuesto, que sería el y sub 0, entre la hipotenusa, que es el trozo que desconozco, ¿verdad? Claro, pero ¿qué pasa? Que si nos venimos aquí al triángulo azul, entonces, utilizando razones trigonométricas, veo que ¿quién sería el coseno de phi? Sería el cateto contiguo, que es el z sub 0, entre la hipotenusa, que es la r. Mientras que el seno de phi sería el cateto opuesto, que es este trozo que desconocemos, entre la hipotenusa, que es r. Claro, y de aquí ¿qué sacamos? Que el trozo que desconocemos es precisamente r por el seno de phi. Por lo tanto, podemos sustituirlo aquí abajo y aquí para despejar el valor de x sub 0 e y sub 0. Y eso nos lleva finalmente a lo que se conoce como el cambio de coordenadas esféricas. Es decir, obtenemos de este modo el cambio a coordenadas esféricas, que estaría dado por x, y, z. Ahora cambio los tres elementos, me voy con la z, que es el más sencillo porque el z es despejar de aquí, es simplemente r por el coseno de phi. La x, cuando despejo lo que vale este trozo que desconocemos, observamos que la x igual a la r por, ahora viene el coseno de θ, y estoy multiplicando por el seno de phi, y mientras que la y sería, la r pasa multiplicando, ahora al seno de θ, por esto que sería la r y el seno de phi. ¿Y ahora dónde varía cada uno de estos elementos? Bueno, r era un módulo, entonces r sigue siendo una cantidad que varía entre el 0 abierto y el más infinito. Y una especie, bueno, el θ es el ángulo que forma aquí con el eje OX, entonces sigue variando entre el 0 y el 2π abierto. ¿Y qué pasa con el phi? Claro, si empezamos a contar el phi de este ángulo, ¿verdad? Vemos que, bueno, pues puede empezar en el 0. Pero ¿hasta dónde tiene sentido que llegue el ángulo phi? En el momento en el que pase de pi medio, en el momento en el que pase de... en el momento en el que pase de pi, ¿qué ocurre? Claro que ya está por aquí y entonces se va a repetir. ¿Por qué? Porque el θ está girando. Entonces lo que estamos haciendo aquí es crear circunferencias. Lo único que me hace falta para obtener todos los puntos del plano es girar completamente con el θ y girar hasta abajo del todo con el phi. Por lo tanto tengo que el phi varía entre 0 y pi abierto. Normalmente cuando el phi se toma como hacen los matemáticos, que lo que hacen los matemáticos dicen, bueno, pues vamos a llamar también a phi el angulito este que está en el suelo, vamos a poner un phi tilde. La única diferencia es que cambiamos seno por coseno, es decir, aquí en vez de tener el seno de phi y el seno de phi aparece el coseno y el coseno, mientras que aquí aparece el seno de phi. Y entonces normalmente solemos tomar que el phi varía entre, si empieza a contar en el suelo y tiene que llegar hasta arriba, va desde el menos pi medio, menos pi medio, hasta el pi medio. Eso es lo que solemos coger normalmente los matemáticos, los físicos sí es verdad que suelen tomarlo el ángulo formando desde el eje vertical. Para gusto de los colores, es decir, realmente podemos llegar a la misma fórmula. Lo único que hay que tener en cuenta que en esta asignatura se va a tomar el ángulo phi
como el eje OZ. Por lo tanto, esta sería nuestra formulita y podemos aprenderla de memoria o podemos simplemente deducirla si tenemos que usarla en algún momento. Y es útil simplemente porque, bueno, nos permite simplificar cosas. ¿Por qué? Porque gracias a esto, si utilizamos el cambio de coordenadas esféricas, lo que obtenemos es que cada vez que aparezca x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, lo vamos a poder simplificar como r al cuadrado. Y entonces es un cambio muy útil cuando tenemos muchos términos cuadráticos y queremos simplificarlo de forma sencilla. Para el tema de ahora mismo a lo mejor no va a ser tan inmediato, pero a la hora de estudiar la continuidad o de estudiar sobre todo el cálculo de integrales dobles y triples, que será la siguiente asignatura, nos viene muy en cuenta el uso de cambios de coordenadas para poder calcular esas integrales de forma más sencilla. Con esto tendríamos lo que sería la parte teórica de esta lección 3, que es muy breve porque simplemente queremos estudiar los cambios y las aplicaciones que tienen, sobre todo el cómo podemos deducirlos y para qué nos van a servir. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de las lecciones anteriores y de esta lección para ver cómo podemos manejar todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora. Vale, vamos entonces con un primer ejercicio en el que nos dan dos vectores A y B y nos piden calcular el producto escalar de estos dos vectores. Entonces, tenemos que el vector A flechita en este caso sería, en vez de escribirlo de esta forma, vamos a utilizar las coordenadas respecto a la base canónica, que sería 2 veces el Y, 10 veces el J y menos 12 veces el K. Y el vector B, que sería el menos 3 veces la I, no aparece la J, por lo tanto es 0 veces, y el K 4 veces. Por lo tanto, utilizando la definición del producto escalar, aquí tenemos simplemente que esto sería el A flechita producto escalar con el B flechita. Nos quedaría entonces el 2, 10 menos 12. Producto escalar, que es un punto gordo, con el menos 3, 0, 4. Nos quedaría así el 2 por menos 3 más 10 por 0 más menos 12 por 4. Tendríamos aquí menos 6. Tendremos aquí 0. Tendríamos aquí menos 48. Y por lo tanto nos queda en total menos 54. ¿Vale? Y con eso tenemos listo el ejercicio. Simplemente calcular este producto escalar. Easy peasy. Vale. Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dan esta cuenta y nos pregunta si tengo aquí un vector y queremos ver si el módulo de ese vector por el módulo de este otro vector menos el valor absoluto del producto escalar de estos dos vectores es igual a 0 y que lo expliquemos. Entonces, para ello vamos a pensarlo del siguiente modo. Es decir, supongamos que tenemos vectores en general. Es decir, nos están preguntando si dados dos vectores u flechita y u flechita de R3 se verifica que el módulo del vector u por el módulo del vector v menos el valor absoluto del producto escalar de u con v es igual a 0. Claro, pero recordemos la fórmula del producto escalar. Que lo que nos dice es que el módulo o el producto escalar de u con el v es igual al módulo del vector u por el módulo del vector v por el coseno del ángulo que forman. Luego, nosotros tendríamos que esta cuenta, es decir, módulo de u por el módulo de v menos el valor absoluto del producto escalar de u con v es igual a 0 si y solo si módulo de u por módulo de v menos
Y ahora sustituimos valor absoluto del módulo de u por el módulo de v por el coseno de alfa es igual a 0. Pues claro, esto es sí, solo sí, y decimos, bueno, es que este módulo, como el módulo es algo positivo, pues saca fuera el valor absoluto, es decir, me queda módulo de u por el módulo de v por el valor absoluto del coseno de alfa. Y entonces sacando factor común, me quedaría aquí módulo de u que multiplica al módulo de v que multiplica a 1 menos el valor absoluto del coseno de alfa. Y todo eso igualado a 0. Por lo tanto, pueden pasar tres cosas para que eso salga a 0. Como tengo un producto de cosas igual a 0, puede ser que la primera sea igual a 0. O puede ser que la segunda sea igual a 0. O puede ser que la tercera, 1 menos el valor absoluto del coseno de alfa, sea igual a 0. Claro, pero sabemos que el módulo de un vector es 0 si y solo si el vector es el vector nulo. Y lo mismo ocurre con el vector v, es decir, el único modo de que el módulo del vector v sea 0 es si el vector v es el vector nulo. Y de aquí sacamos dos opciones. Claro, que 1 menos el coseno de alfa es igual a 0, lo que me está diciendo es que el valor absoluto del coseno tiene que ser 1. Es decir, o el coseno de alfa vale 1, o el coseno de alfa vale menos 1. Y tomando que estamos tomando ángulos entre 0 y pi, que es el ángulo que forman dos vectores, lo que me está diciendo es que o bien alfa es igual a 0, o bien alfa es igual a pi. En cualquier caso, esto lo que me está diciendo es que lo que tiene que ocurrir es que los vectores u y v son paralelos. Es decir, que este ejercicio, que parece tan extraño, en realidad se reduce a decirme, bueno, claramente el vector 1 es el vector 0, porque es el vector 8, 0, menos 12. Por lo tanto, no puede ser la primera cosa. Ni el vector v es el 0, porque es el vector 0, 6, 1. Tiene componentes no nulas, por lo tanto, tampoco la segunda cosa. Luego, lo que tiene que ocurrir para que esto sea igual a 0 es la tercera condición. Es decir, lo que me están preguntando es simplemente, pero escrito de otra forma, si estos dos vectores son paralelos o no. Entonces eso es lo que yo quiero estudiar. Es decir, aquí simplemente nos están preguntando si son paralelos los vectores u flechita, que en este caso sería el 8, 0, menos 12, y el v flechita, que sería el 0, 6, 1. Normalmente cuando tenemos dos vectores es sencillo ver si son paralelos, simplemente tengo que ver que uno sea múltiplo del otro. Entonces, cuando tenemos dos vectores, para que sean paralelos, simplemente debemos comprobar si uno es múltiplo del otro. Es decir, si existe un lambda distinto de 0, tal que el vector u sea, por ejemplo, lambda veces el vector v. Es decir, si y solo si el vector 8, 0, menos 12 es igual a lambda veces el vector 0, 6, 1.
Bueno, y esto en realidad es simplemente un sistema de ecuaciones en el que tenemos, igualamos componente a componente. Tendría la primera componente sería 8 igual a 0 por lambda. La segunda componente sería 0 igual a 6 por lambda. Y la última componente sería menos 12 igual a 1 por lambda. Pero obviamente de la primera ecuación 0 por lambda es 0 y 8 no es igual a 0, es decir, aquí tenemos una contradicción. Por lo tanto, no hay ningún valor de lambda que verifique esta condición, lo cual también vemos a ojo. Es imposible que estos dos vectores sean uno múltiplo del otro porque aquí hay un 0 y que un 0 están cruzados, ¿de acuerdo? Luego, como los vectores no son paralelos, podemos concluir que la ecuación no se cumple o no es cierta en este caso. Es decir, a lo que nos preguntaban si esto era igual a 0, pues no es igual a 0. Y es precisamente porque los vectores no son múltiplos el uno del otro, no son paralelos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Vale, y entonces aquí nos dan un vector que tienen la maña de escribirlo con los IJK. No sé por qué extraño motivo, pero bueno, no pasa nada. Nosotros lo vamos a poner bien. Entonces, tenemos los vectores, que serían por un lado el vector u flechita, igual al menos 1, 0, menos 1, 1, 1, y el v flechita, que sería el 2, 1, menos 3. ¿Vale? Nos piden calcular la proyección, es decir, queremos hallar la proyección del vector u sobre el vector v, es decir, sobre el vector v del vector u. Y sabemos que la proyección como distancia viene dada por la fórmula. Hago el punto escalar de u con el v y divido entre la norma del vector sobre el que estoy proyectando. ¿Sobre qué vector estoy proyectando? Sobre el vector v, ¿verdad? Pues divido entre la norma del v. Desde luego tengo que calcular esta cuenta, es decir, calcular el producto escalar del vector menos 1, 1, 1 escalar con el 2, 1, menos 3 multiplicado o dividido entre la norma del vector 2, 1, menos 3. Claro, esto nos quedaría entonces menos 1 por 2, menos 2, 1 por 1, más 1, 1 por menos 3, menos 3. Todo eso dividido entre la norma de este vector, ¿de acuerdo? ¿Y aquí qué nos quedaría? Nos quedaría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más el menos 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué pasa entonces? Aquí nos quedan menos 2 menos 3 sería menos 5 más 1 menos 4 entre, y aquí que tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 4, 1 al cuadrado 1 y 3 al cuadrado nos queda 9, por lo tanto nos queda raíz de 14. Y uno puede pensar, aquí tengo menos 4, ¿verdad? Y se supone que es una distancia, debería ser positivo. Y es por eso que muchas veces cuando calculamos una distancia, lo que solemos poner es aquí un valor absoluto. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que la distancia como tal es positiva y las cuentas nos salen bien. Y entonces aquí tendríamos entonces 4 partido raíz de 14. Que si le tenemos pánico a tener las raíces abajo dividiendo como tienen los matemáticos, racionalizamos y tenemos entonces 4 raíz de 14 dividido entre 14. Y como no nos gusta tener cosas simplificadas tampoco porque nos da yuyu, simplificamos y nos queda entonces 2 raíz de 14 dividido entre 7. ¿Vale? Ahora bien, podríamos calcular, una vez que sabemos esa distancia, el vector proyección. Y entonces, el vector proyección de u flechita sobre u flechita vendría dado por
Normalmente lo hemos llamado P cuando hicimos los apuntes. Da igual la nota, la letra que le ponga. Aquí tenemos entonces el módulo del U escalar con el V, dividido entre la norma del V. Y uno puede utilizar el pensamiento lógico y decir, bueno, pues tengo que multiplicar por un vector unitario en la dirección del V. O decir, bueno, pues sé que en ese caso la fórmula era divido entre la norma al cuadrado y multiplico por el vector V, que es precisamente ese vector unitario. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que elevamos la norma al cuadrado. Entonces podemos decir, bueno, pues si la norma es la raíz de 14, pues al cuadrado sería 14 simplemente. Es decir, que no hace falta que racionalicemos, sino que nos queda 4 dividido entre 14 por el vector v, que el vector v es el vector 2, 1, menos 3. Como esto simplemente queda 2 séptimos, pues nos queda el vector 2 séptimos que multiplica al 2, 1, menos 3. Podéis dejar el 2 séptimos fuera o podéis meterlo y multiplicar todas las componentes y decir, bueno, pues no me gusta tener así, me gusta escribir el vector 4 séptimos, 1 séptimo, menos 6 séptimos. Pues para gusto los colores, no pasa nada. Yo lo dejaría con la componente fuera, pero ya está. Y aquí tenemos entonces la diferencia entre calcular la distancia de la proyección y calcular el vector proyección de un vector sobre otro. ¿De acuerdo? Vale, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Aquí en el 16 nos preguntan que qué valores debe tomar el escalar b para que este vector sea ortogonal a estos dos vectores. Es decir, vamos a llamar por ejemplo u al vector correspondiente, que es el vector 2, b, 0. ¿De acuerdo? Entonces, queremos determinar el valor de b perteneciente a R para que, por un lado, en el apartado A, el vector u sea perpendicular a un vector v, que es el que nos dan, que vamos a llamarlo el vector menos 3, 2, 1. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser recordar las condiciones que hemos visto en teoría, es decir, que hay una condición de la perpendicularidad con el producto escalar, y precisamente que dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto escalar vale 0. Ah, pues esto es lo que voy a hacer yo entonces, es decir, que lo que tenemos aquí es que el producto escalar del vector 2b, 0 con el vector menos 3, 2, 1 debe ser igual a 0. Nos queda entonces que 2 por menos 3 sería menos 6, b por 2 me quedaría más 2b, y 0 por 1, 0, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, despejando la b, nos queda el 6 pasa sumando, 2 por b es igual a 6, dividimos entre 2, la b tiene que valer 3. Y así hemos determinado el valor de b. Y ahora, análogamente, en el apartado b, nos piden para que el vector u sea perpendicular al vector v, que es ahora el vector 0, 0, 1. De nuevo, la condición es que el producto escalar de ambos vectores debe ser 0. Es decir, ahora tenemos que el vector 2b, 0 por el 0, 0, 1 tiene que ser igual a 0. Claro, pero de aquí sacamos que 2 por b es 0, b por 0 es 0, 0 por 1 es 0, pues que 0 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Que esta ecuación siempre se cumple. Luego, ambos vectores son ortogonales independientemente del valor b que yo escoja. Es decir, si la b vale 5 son ortogonales, si la b vale 17 son ortogonales, y si vale el logaritmo de raíz de pi de cotangente de 4 tercios también son ortogonales. Es decir, aquí nos vale todos los valores reales. Muy bien, no pasa nada. Es decir, pueden salir un valor, varios valores, infinitos valores o ningún valor. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Que aquí nos piden reescribir esta ecuación utilizando coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Entonces, recordemos cuáles eran
las fórmulas del cambio a coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Entonces decimos, bueno, pues para las cilíndricas ¿qué teníamos? Teníamos que x era igual a r por el coseno de tita, la y era igual a r por el seno de tita y la z la había dejado como z, donde la r variaba entre 0 y más infinito, el tita variaba entre 0 y 2pi y la z variaba en todo r. Claro, de este modo, ¿cómo quedaría nuestra ecuación cuando sustituimos? Pues si yo tenía la ecuación z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ahora lo que nos queda es que la z no la cambiamos, la dejamos igual, y la x cuadrada la cambio por r al cuadrado coseno al cuadrado de tita. Mientras que aquí la y me quedaría menos r al cuadrado seno al cuadrado de tita. Es decir, que si queremos aquí podemos sacar factor común una r al cuadrado que multiplica el coseno al cuadrado de tita menos el seno al cuadrado de tita. Y aquí no hay una única opción para simplificar, pues uno puede decir, bueno, tengo z igual a, y si yo utilizo que seno al cuadrado de tita más el coseno al cuadrado de tita es igual a 1, entonces claro, ¿qué pasa? Que el seno al cuadrado lo cambio por 1 menos el coseno al cuadrado. Y como aquí hay un signo menos, aquí nos quedaría r al cuadrado que multiplica a. Lo mismo de cierto que escribir que seno al cuadrado de tita es 1 menos el coseno al cuadrado de tita. Y con este signo menos, menos con menos se convierte en más. Coseno cuadrado más coseno cuadrado sería 2 coseno al cuadrado de tita. Y menos con el 1, pues menos 1. Y tendría así, por ejemplo, la misma ecuación, pero expresada en coordenadas cilíndricas. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos las coordenadas esféricas. Claro, ahora el cambio era un poquito más raro. Teníamos x igual. La primera parte como que es igual, como que tenemos r coseno de tita. Tenemos aquí y igual a r seno de tita. Lo que pasa es que ahora aparece un factor extraño. Y el factor extraño, si queremos el truco, es la z es r coseno del phi. Y como aquí he puesto el coseno, en la x y la y van el seno y el seno. Es decir, aquí tengo el seno de phi y aquí el seno de phi. Donde para nosotros la r variaba entre 0 y más infinito, el tita varía entre el 0 y el 2pi y el phi varía entre el 0 y el pi. ¿De acuerdo? Claro, y de este modo, entonces cuando sustituimos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría z igual a x cuadrado menos y al cuadrado, que nos quedaría el qué. En este caso tendría que la z también la sustituyo. Tendríamos aquí r coseno de phi igual a, y aquí aparecería r al cuadrado coseno al cuadrado de tita seno al cuadrado de phi menos r al cuadrado seno al cuadrado de tita seno al cuadrado de phi. ¿Qué nos queda entonces? Aquí tendría r coseno de phi igualado a, puedo sacar un r al cuadrado seno al cuadrado de phi que multiplica aquí al coseno cuadrado de tita menos el seno al cuadrado de tita. Y si fijamos coseno al cuadrado de tita menos seno al cuadrado de tita, lo hemos reescrito antes como 2 veces
el coseno al cuadrado de tita menos 1. Lo cual significa que aquí puedo hacer una apreciación más, que sería, bueno, pues puedo simplificar una r, porque como la r es distinta de 0, puedo dividir entre r, y entonces nos quedaría aquí simplemente que el coseno de phi tiene que ser igual a r veces el seno al cuadrado de phi, que multiplica a 2 veces el coseno al cuadrado de tita menos 1. Y de aquí no hay mucho más que podemos simplificar, es decir, podríamos dejar la ecuación simplemente así, expresada en coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Y con este último ejercicio vamos a terminar la lección 3 de la asignatura.